Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra en molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos hoy con Colosenses 2 y 5. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Yahawashi HaMashiach como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El tema de este video es arraíguense profundamente en Yahawashi. Y como aquí pueden ver, dice el título de estos versos, libertad y vida nueva en Yahawashi. Y la razón que Pablo hablaba de una vida nueva o de una libertad era porque antes de que Yahawashi viniera a vivir entre nosotros como humano y a sacrificar su vida por sus hermanos, estábamos bajo la condenación de la ley que el Señor le dio a Moisés y que Moisés le dio al pueblo de Israel. La ley no es mala, como hemos hablado en otros videos, como dice la Escritura. La ley no es mala, pero la carne, nuestra carne, es débil y fácilmente se resbala y cae en pecado. Entonces, no había un escape al pecado. Entonces, la libertad que ahora tenemos es libertad del pecado, libertad de ser esclavos a este cuerpo pecaminoso. Y no somos perfectos en este camino. Cada día hay algo que se puede mejorar. Pero lo importante es poner a Yahawashi como la fundación de nuestra vida. Como dice en el primer verso. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Yahawashi como Señor, hemos dicho que Yahawashi es nuestro Señor. Hemos decidido servir al Señor, ¿verdad? Ahora deben seguir sus pasos. Debemos imitar la vida de nuestro Señor. Verso 7. Arraíguense profundamente en Él. Echen raíces en Él. Eso es lo que significa. Dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces todas las decisiones que hacemos, las hacemos con Yahweh Bahashem Yahawashi en mente. La forma que tratamos a la gente en nuestros negocios, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Debemos poner al Señor primero, para que todo lo que se edifique sobre nuestra fundación sea sólido, para que no andemos construyendo malos hábitos y construyendo corrupción después de que Yahawashi sacrificó su vida por nosotros. Hay una diferencia entre el que comete un error, el que comete un error y el que peca voluntariamente. Y es una lucha. Hermanos y hermanas van a pecar voluntariamente. Es parte de esta batalla. Pero debemos luchar para no hacer eso. Y ahora que estamos en el tiempo de... Ahora que pasó la Pascua y estamos en los 7 días de pan sin levadura, debemos estar pensando en estas cosas.
pensando en cómo eliminar la levadura de nuestra vida. Por supuesto, sacamos la levadura de nuestra casa físicamente. No se come pan con levadura durante este tiempo. Pero esta ceremonia es espiritual, mucho más espiritual que física. Y vamos a seguir leyendo aquí para entender de cuál levadura estamos hablando. Verso 7 dice: arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Yahawashi. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de que Yahawashi vino a la tierra, existían los fariseos, los saduceos. Habían diferentes sectas religiosas dentro de nuestra comunidad, dentro de la comunidad de los judíos. Entonces, estas sectas religiosas traían filosofías huecas. ¿Qué significa eso? Ellos traían cosas que se escuchaban sabias, traían, como aquí dice, disparates elocuentes, pero como aquí dice, que nacen del pensamiento humano. Ok, y cuando lo lees en inglés, aquí en el King James Version, dice: beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Yahawashi. Tradiciones de hombre, tradiciones mundanas, filosofías que no vienen de las escrituras. ¿Ok? Cosas que se escuchan bonitas pero que no tienen fundación en la palabra. Esa es levadura. Esa es la levadura que nosotros debemos destruir, deshacernos de eso. Y es un proceso, especialmente si eres nuevo a la fe y apenas vas aprendiendo de Yahweh Bashem Yahawashi. Vas aprendiendo de lo que el Señor requiere de ti y qué tipo de relación tenemos con Él y cómo Él quiere que lo adoremos. Tú tienes que abandonar lo que antes pensabas. Abandona las tradiciones católicas. Abandona la mentalidad cristiana. Tú tienes que abandonar todo lo que no sea respaldado por la palabra, por las escrituras. Y estos fariseos y saduceos y otras sectas religiosas, ellos creían en fábulas. Hasta este día nuestra gente prefiere creer en mitos que creer en la palabra. A nuestra gente le gusta hablar de mucha fantasía. Y se enfocan en tradiciones humanas. Se enfocan en rituales religiosos que ellos se inventaron, en vez de las instrucciones que el Señor nos dio. Continuamos, verso 9, dice: pues en Yahawashi habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Por eso es que a nuestro Señor se le dio el título Aimna Wa'ala. Alright. Eso hace referencia a creo que era en Mateo donde se le llamó al Señor así. Un momento. Déjenme solo buscarlo, no me acuerdo bien. Yeah.
Alright, so la profecía primero se escuchó en Isaías 7:14. Dice, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Solo cuando leemos en la NTV dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso es lo que significa el nombre Imna Wa'ala. Es una palabra hebrea. Aquí la pueden ver, Imna Wa'ala, que significa Dios con nosotros, Dios con la gente, Dios con el pueblo. Alright. Y luego en Mateo 1:23, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Alright. So, obviamente no le llamaron al Señor Imna Wa'ala. Su nombre es Yahweh Shai. Como el ángel dijo que sería su nombre. Verso 21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Yahweh Shai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? ¿Y qué significa Yahweh Shai? Yahweh Shai también es un nombre hebreo que significa el Salvador. Alright. ¿De qué nos está salvando? Como aquí leemos, de nuestros pecados. ¿Y cómo nos va a salvar Yahweh Shai de nuestros pecados? Si todavía estamos en esta carne débil. Ok, Yahweh Shai dijo otra cosa. Hablando de esta carne débil. Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro espíritu quiere hacer lo correcto. Cuando tú estás caminando en el espíritu, buscas hacer las cosas que le agradan al Señor. Pero el cuerpo es débil, y por eso Yahweh Shai dijo, velen y oren. Y eso no significa que nunca duermas. Cuando aquí dice velen, no significa que no vuelvas a dormir. Esto está hablando de algo espiritual. No te duermas espiritualmente. No te olvides. No caigas en un sueño espiritualmente. A veces tenemos que sacudirnos a nosotros mismos y reenfocarnos en la palabra. Reenfocarnos en la profecía. Porque esta carne es débil y hace que te pierdas. Dice, velen y oren. Nuestra oración es una arma muy poderosa. Es nuestro puente a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Tú no puedes solo. Pídele ayuda al Señor. Asegúrate de pedir la ayuda al Señor. Darle gracias al Señor. Estar en constante comunicación con Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ponerlo a Él siempre presente en tu mente. Y de esa manera ofendemos menos y evitamos caer ante la tentación. So, regresando a Yahweh Shai siendo Imna Wa'ala, Yahweh Shai siendo Dios con nosotros. Y Yahweh Shai salvándonos de nuestros pecados. Es por eso que leímos aquí que debemos seguir sus pasos. Y verso 9, pues en Yahweh Shai, Hamashiach, el ungido, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Regresando a ese punto,
toda la actitud, todo el comportamiento, todos los hechos que nuestro Señor vino a hacer en su cuerpo humano representan toda la plenitud de Dios, toda la plenitud del Padre. All right. Entonces eso significa que Yahawashi es nuestro modelo. Verso 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Yahawashi. Eso es lo que nos hace completos a nosotros. Cuando nos unimos al ungido, cuando nos unimos al Hijo de Dios, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En verso 10, en King James dice, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Yahawashi tiene todo el poder. Él tiene el poder para juzgar en este mundo. La Escritura dice que el Padre no juzga a nadie, sino que Él le entregó todo juicio a su Hijo Yahawashi. Entonces, si Él tiene todo el poder para juzgar, lo más sabio que podemos hacer es acercarnos al juez, estar bien con Yahawashi, unirnos a Él, caminar como Él, seguir sus pasos, porque Él es quien va a decidir si vivimos o morimos. Él es quien va a decidir quién es salvo del peligro y quién no. Nuestras almas le pertenecen a Yahawashi. Por eso es que lo que debemos hacer es unirnos a su autoridad, unirnos a su carácter, a sus enseñanzas, a su palabra. Y todo eso viene con dejando la levadura espiritual que tenemos en nuestra vida. No caer en pecados del pasado. No pensar como antes pensábamos. Dejar ir a todo lo inútil, dejar ir a todo lo que nos atrasa. Y esos son malos hábitos, egoísmo, celos, ira, todo lo que este cuerpo siente, man. Esa es levadura. All right. Continuando, dice verso 11. Cuando ustedes llegaron a Yahawashi fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Yahawashi llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Esa es la circuncisión espiritual que Yahawashi trajo. All right? Porque la circuncisión física, la que requiere la ley, era algo físico que representaba que tú estabas en alianza a la ley de Moisés, a la ley que Dios nos dio por medio de... empezó con Abraham, la circuncisión. Pero el punto es que eso es algo físico. ¿Y acaso los fariseos que ordenaron la ejecutación de nuestro Señor, acaso no eran ellos circuncidados físicamente? Muchos de los que rechazaron a Yahawashi estaban circuncidados. Entonces, ¿de qué les sirvió físicamente estar circuncidados si cuando el Hijo de Dios estaba enfrente de ellos no lo podían recibir? ¿Por qué? Porque ellos estaban muy confiados de que yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, yo guardo la ley, yo soy perfecto, estoy circuncidado, yo tengo todos los puntos posibles y más. Cuando confiamos en nuestra propia justicia, eso es cuando nos convertimos orgullosos. Y eso es cuando caemos en pecado. Al Señor no le agrada un espíritu orgulloso. All right? El orgullo es la destrucción del hombre. Entonces, aquí dice, pero no mediante un procedimiento corporal. Yahawashi Yahawashi llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir,
les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, con Yahawashi, nuestra fe en Él, nuestro amor para Él, nuestra devoción a sus enseñanzas, cuando aprendemos más de Él, menos y menos ganas tenemos de hacer lo malo. Porque más y más agradecemos todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Ok? Nos hacemos menos y menos mal agradecidos. Porque aprendemos que la manera de Yahawashi es mejor que intentar guardar la ley al 100% físicamente. Si alguien pudiera obtener salvación por medio de la ley, Yahawashi nunca hubiera tenido un propósito aquí. Pero los mismos que pensaban que podían ser perfectos de su propia cuenta, eran los mismos que crucificaron al Señor. Alright? So, ahora lo que nos salva es la fe. Alright? Y un precepto en eso, man, para que no haya malentendimientos. Para los burladores que piensan que enseñamos contra la ley. Vamos a lo que dijo Pablo en Romanos. Alright. Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Y es verdad. La ley nomás te demuestra dónde dónde estás haciendo un error. Porque vas a darte cuenta, damn, pequé. Vas a darte cuenta que por más que lo intentes, todavía vas a estar quebrando 1 o 2 o 3 o múltiples de mandamientos. Verso 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o como acabamos de leer, el escrito de Isaías, que iba a venir un hijo, que iba a ser Dios con nosotros. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Yahawashi. Cuando creemos lo que Yahawashi dijo. Cuando lo ponemos a Él como la fundación de nuestra vida. Este es mi Señor y todas mis decisiones van a ser basadas en mi Señor, en Yahawashi. Y así nunca fallarás. Así te permanecerás firme. Porque tu obra va a ser sincera. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Hamashiach Yahawashi, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Yahawashi como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Yahawashi sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Alright. Antes de que Yahawashi hubiera muerto por nuestros errores y por nuestros pecados, el Señor todavía fue compasivo y misericordioso con nuestros antepasados. Entiendan que los profetas no eran hombres perfectos. Los profetas tenían defectos. Los profetas cometían errores. Alright. No en la palabra del Señor, pero en sus vidas. Los profetas cometían pecado. Pero como aquí dice,
Ese sacrificio muestra que Yahweh actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Yahawashi. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces, hermanos y hermanas, de nuevo, que no se malinterprete. No estamos cancelando la ley, no nos estamos olvidando de la ley tampoco. Pero sabemos que si no podemos guardar la ley entera, tenemos a la misericordia del Señor para seguir intentándolo el próximo día. ¿Ok? No te destruyas a ti, no te suicides si por accidente prendes una llama en el día sábado. Alright? No te destruyas si te resbalas. Alright? Ahora, si tú quieres ser mañoso y si tú quieres cometer pecado voluntariamente, eso está entre tú y el Señor. Pero este es el entendimiento de la gracia que Él nos da. Que aunque cometamos errores, hay oportunidad de arrepentimiento y mejoramiento por medio de Yahawashi. Verso 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a los judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. ¿Y por qué menciono esto? Porque los gentiles, nosotros antes éramos gentiles. Los gentiles vivían sin ley. Los judíos tenían a sus escuelas de la ley, tenían a sus sinagogas, tenían a los fariseos, a sus maestros de la ley. Los judíos en ese tiempo entendían muy bien la ley. Bueno, no muy bien, pero la conocían. Los gentiles vivían lejos de la ley. Vivían como griegos, vivían como bárbaros. Totalmente extraviados de su nacionalidad, su identidad como israelitas, como los hijos de Dios. Pero nosotros, hermanos y hermanas, que estábamos también en condición de gentil, hemos alcanzado misericordia por Yahawashi. Y no era porque la merecíamos. Alright. Antes del Señor merecemos pura muerte. Merecemos una vida trágica. Merecemos juicio. Pero Yahawashi, Lord willing, ha elegido a ustedes, hermanos y hermanas, para ser sus elegidos, a los quien Él predestinó desde el principio para obtener su misericordia y de formar parte del cuerpo de su Hijo, Yahawashi, para compartir la gloria de su Hijo. Alright, para entrar a este nuevo reino que el Señor va a edificar sobre las ruinas de este mundo presente. Continuamos, verso 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Cuando verdaderamente creemos en la palabra del Señor. En el pasado y en el presente, pero hablando del pasado, ¿cuántos sacrificios no se hicieron por pecado? ¿Cuánta sangre no se derramó en el altar para pedirle al Señor perdón? Pero esa gente no creía lo que estaba haciendo. Para ellos nomás era una tradición. Oh, mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, yo lo voy a hacer. Pero la gente seguía cómoda en su pecado. Alright. Entonces, es por eso que es tan importante tener fe. Eso significa verdaderamente creer la palabra.
All right? Tú no necesitas evidencia, tú no necesitas documentos científicos, tú no necesitas que nadie te convenza. All right? Tú crees en la palabra del Señor y tú crees que lo que Yahweh Shai nos enseñó, su manera, es lo que nos va a traer salvación. All right? Es lo que va a hacer un verdadero cambio en tu vida. No hacer 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías. No hacer rituales ridículos. All right? Siendo un fanfarrón, man, un hipócrita. Aparentando a todo el mundo, oh sí, paz de Cristo, vecino, paz de Cristo. Haciéndote mirar como un buen cristiano. Haciéndote mirar como que crees en Dios. Como que tu familia es perfecta. Como que eres santo. Pero en verdad estás muerto por dentro. Cubierto de pecado, cubierto de error. Pero Yahweh Shai lo que quiere es que seamos honestos, que confesemos ante Él, Señor, pequé contra ti. Señor, cometí un error. Señor, no quiero ser así. Ayúdame a cambiar. All right? Lean Salmo 51. Ahí nos habla de la mentalidad de arrepentimiento que le agrada al Señor. Regresando a Colosenses, Salakia. Colosenses 2 y 11. Cuando ustedes llegaron a Yahweh Shai, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Yahweh Shai llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Yahweh Shai cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Y qué significa eso? Que cuando fuimos bautizados por medio de esta palabra, cuando estudiamos esta palabra, la absorbimos, permitimos que esta palabra nos lave, permitimos que esta palabra nos cambie la forma de ser. De esa manera nosotros fuimos sepultados con el Señor. ¿Qué significa eso? Que matamos al hombre que antes éramos. Y a diario tienes que seguir matando a ese maldito, man. All right? El demonio siempre va a revisar la chapa a ver si está abierto. Va a revisar si puede entrar. Ok, ayer conquistaste la tentación. Well, hoy lo va a intentar de nuevo. Y mañana lo va a intentar de nuevo. All right? Es una constante batalla, hermanos. Esa es la cruz que debemos cargar. No se den por vencidos, man. Cada día vamos a ir aumentando en fe. Cada día vamos a ir aumentando en sabiduría, en conocimiento, en paciencia. All right? Y una disciplina va a ir formándose. All right? Mejores hábitos vas a formar. Vas a ir abandonando los malos deseos, pero todo eso no pasa de noche a mañana. Es un proceso, es una guerra. Terminando verso 12. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Yahweh Shai de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Yahweh Shai al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz de Yahweh Shai fue una victoria. Ese no era un fin trágico. A los ojos humanos parece un fin trágico, pero no era un fin. Sabemos que nuestro Señor resucitó al tercer día. Sabemos que el Señor está en el cielo con el Padre ahorita, esperando que el Padre le dé la orden para que Él venga y rescate a sus hermanos, para que Él traiga este reino. All right?
el sacrificio de Yahawashi era una victoria. Entonces ustedes, hermanos y hermanas, cuando sacrifican sus cuerpos, cuando sacrifican sus vidas, cuando sacrifican sus malos deseos, sus ambiciones egoístas, cuando sacrifican la maldad que vive dentro de su carne, esa es una victoria. Porque ahora ningún gobernante en este mundo, ningún demonio, ninguna autoridad espiritual, ni tu carne, ni la opinión de nadie puede hacerte caer. Ahora no te importa que todo el mundo te rechace, que todo el mundo te odie. Ahora tú eres firme parado por Yahweh Bahashem Yahawashi. Y esa es una victoria. Ahora la maldad del mundo no te puede consumir, no te puede afectar como a otros les afecta. Mucha gente cae a la presión de su familia, cae ante la presión de sociedad, cae ante la presión de espíritus, caen ante la presión de la multitud. Bueno, ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Eso es popular, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que la gente dice, eso es lo que el gobierno me dice que haga, eso es lo que voy a hacer. Y no caen ante la opinión o el decreto de otras cosas, man. Cuando tu obediencia debe ser a Yahweh Bahashem Yahawashi. Eso es lo que te debería importar, no la opinión de otra persona. Alright, y así tenemos victoria sobre este mundo. Porque los elegidos del Señor, ellos no van a tomar la marca, man. No van a tomar la karagma. No van a rendirse ante esas tentaciones. Porque tenemos la misma mente de Yahawashi. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por esta fe. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por pararnos firmes por lo que es correcto. Ese es el ejemplo que Yahawashi nos dio. Y así nosotros tendremos victoria sobre este mundo, igual que nuestro Señor. Victoria sobre tu propio cuerpo. All right? Sometiendo a tu cuerpo bajo el espíritu, en vez de que el cuerpo domine a tu espíritu y que el cuerpo domine a tus decisiones. Verso 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Yahawashi mismo es esa realidad. Y lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Yahawashi mismo es esa realidad. Entonces, si Yahawashi mismo es esa realidad, tu enfoque debe ser aprender de él. ¿Qué es lo que dijo mi Señor? ¿Qué dijo Mateo de Yahawashi? ¿Qué dijo Lucas de Yahawashi? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijeron los discípulos del Señor? ¿Cómo puedo acercarme más a él? All right. Porque obedecerle al Hijo, como dice en Salmo 2, besar al Hijo es mucho más importante que una ceremonia. Es mucho más importante que el día del descanso. Es mucho más importante de lo que comes o bebes. All right. Y por ejemplo, ¿cómo se aplica esto? Hermanos nuevos a la fe no vienen perfectos. Acuérdate que tú no eres perfecto ahora y no eras perfecto cuando entraste a la fe. Entonces, hermanos nuevos a la fe, poco a poco van dejando las cosas malas. Poco a poco van
mejorando su dieta. Poco a poco van celebrando la nueva luna. De paso en paso, de etapa en etapa. Pero no vamos a cerrar las puertas del reino a alguien porque juzgándolo sobre estas cosas, como acabamos de leer. Verso 18. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. ¿Ya ven? El orgullo, la arrogancia, eso es muy malo. Porque luego tú empiezas a pensar que tú lo sabes todo. Empiezas a inventarte tus propias cosas. Tú confías mucho en tu propia opinión. En vez de ser humilde e investigar las escrituras para ver qué es lo que el Señor dice sobre ese tema. No correr con tu opinión. Esa es arrogancia. Y hay individuos arrogantes, como verso 18 dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. Alright, so hablando de una religiosa abnegación, verse 18, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. All right. Okay, verse 18, don't let anyone condemn you by insisting on pious self-denial. So, muchas veces, hermanos nuevos y hermanos viejos, muchas veces hermanos se pasan. Hay una escritura que dice que no seas demasiado justo, no te destruyas a ti mismo. Ok. Y se escucha controversial esa escritura, pero hay un entendimiento. Eclesiastés 7:16. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Hay un balance que debemos aprender, hermanos y hermanas. Y este balance solamente viene cuando pasas tiempo en las escrituras. Cuando pasas tiempo aplicando estos preceptos en tu vida. Vas a tener que pasar por ciertas pruebas, por ciertos errores. Con experiencia viene este entendimiento. Como leímos aquí, no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Right? Entonces, estos arrogantes destruyen a la fe de gente. Verso 18. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. Hermano, tú tienes que ayunar tantas veces a la semana. Hermano, tú tienes que hacer esto. No comas esta carne, no comas esto. No. Una abnegación loca. Como si la abnegación física nos va a acercar más al Señor. All right? No hay un ritual físico que vas a hacer que va a cambiar o que te va a limpiar la conciencia. All right? Hay muchas religiones que ¿cómo se dice la palabra? Hay muchas religiones que cumplen con rituales donde físicamente hieren a su cuerpo. Hay locos que, toman un látigo a su espalda, toman latigazos, hay
a mexicanos locos que se cuelgan un nopal en su pecho y van de rodillas hasta el templo de su Dios. Hay muchos rituales locos, hermanos y hermanas, donde la gente se hiere a ellos mismos o ayunan de una forma extrema o tienen una dieta extrema pensando que eso le agrada al Señor. Ahora, eso de eso está hablando aquí esto. Don't let anyone condemn you by insisting on pious self-denial. All right? Porque tú vas a pensar, no, todo está sucio, todo es diabólico, no puedo hacer nada, no puedo comer nada, no puedo ni respirar este aire porque este aire es diabólico. Te vas a destruir a ti mismo, hermano, enfocándote en estas cosas. Alright, dice, o en un culto a los ángeles. Ok, eso es muy claro. Dice, or the worship of angels. Hermanos, nunca adoren a un ángel. En verdad ustedes no saben nada de los ángeles. Las escrituras no hablan mucho de los ángeles. ¿Por qué? Porque no importan. Los ángeles son espíritus que le sirven a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Son ministros de fuego. Pero no es nada de tu negocio saber los detalles de sus nombres, de lo que hacen, de quién son. No te enfoques en eso, hermano. Enfócate en Yahweh Shai. No le anden orando a ningún ángel tampoco. Eso es prohibido. Alright, so a los ángeles no se les ora, no se les venera. No te enfoques en los ángeles, hermano. Enfócate en tu relación con el Padre y el Hijo. Enfócate en las enseñanzas de Yahweh Shai, en eliminar la levadura de tu vida. Continuando, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Yahweh Shai, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Yahweh Shai nos enseña y Yahweh el Padre nos va dando aumento. Él va ayudándote a crecer en Él, según la medida que Él te dio. Alright, entonces también, hermanos, no se comparen a otros. No pierdas paciencia. No digas, ¿por qué no puedo ser como ese hermano? No te agüites haciendo eso. Si te comparas a otros hermanos o a otra gente, en verdad nomás te vas a llenar de demonios. Porque vas a ir formando envidia, celos, ira, cosas que nada te van a servir. Solo te van a ayudar a destruirte a ti mismo. Alright, so sé paciente con el proceso que el Señor te está dando. Él nos dio una medida. Sé agradecido de lo que te dio. Verso 20. Ustedes han muerto con Yahweh Shai y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Ok. Vamos a llegar a un nivel de entendimiento, hermanos, un nivel de fe donde los poderes espirituales de este mundo ya no nos van a afectar. Si tú estás sólido en tu fe con Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ninguna brujería te va a afectar. ¿Ok? Ningún vudú te va a afectar. Santería no existe para ti. Nosotros podemos dominar a todo demonio por medio de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Él es más poderoso que cualquier espíritu. Como leímos en unos versos anteriores, Yahweh Shai es la cabeza de toda potestad, de todo gobierno, de toda autoridad. Alright, Él tiene la palabra final. Alright, so si brujería te pasa, es porque el Señor permitió que eso te toque. Alright, so ¿cuál es el remedio? Acércate al Señor y pídele a Él ayuda. Pero no teman a ningún demonio,
No teman a los espíritus de este mundo. Esas cosas no tienen poder sobre ti. Dice, ustedes han muerto con Yahushua y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Y no sé, de nuevo, hermanos, esa mentalidad donde hermanos se pasan. Damn near estás diciendo, hermano, no respires, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Ok, so de nuevo, hablando de esos rituales locos donde gente se latiguea a su propia espalda, donde se hieren a sus cuerpos, donde se cortan, donde tienen una abnegación, una dieta extrema, estás ayunando hasta el punto de que te vas a morir, una severa disciplina corporal. Todas esas cosas no te van a ayudar en nada a vencer tus malos deseos. Lo único que nos va a ayudar, lo único que nos ayuda a vencer nuestros malos deseos es aprender más de Yahushua. Acercarnos más a Yahweh Bashem Yahushua, a esta palabra. Más entiendes, más agradecido te vuelves. Ves al mundo por medio de unos ojos más puros. Aprendes a ver que todo lo que nos rodea viene de Yahweh Bashem Yahushua. Aprendes a darle gracias al Señor por lo que comes. Aprendes a darle gracias porque viste al sol. Aprendes a darle gracias por su misericordia. Alright. Empiezas a ver con claridad que todo lo bueno que tienes viene de tu obediencia. Ok, nos va bien cuando servimos a Yahweh Bashem Yahushua. Y del otro lado, cuando vengan calamidades, cuando vengan pruebas, cuando vengan desastres, cuando vengan momentos bajos, todavía no pierdes paciencia. Le das gracias al Señor hasta por eso. Alright. Y regresando al punto de que este mundo ya no te puede hacer nada. Alright. Ya te hiciste duro. Ya te hiciste duro ante este mundo. Y ya ni vida ni muerte te va a desanimar. Ya ni hambre, ni violencia, ni dolor. Ya esas cosas no te van a desanimar, no te van a mover. Porque tú ya hiciste paz con Yahweh Bashem Yahushua. Alright. Porque tú ya tienes un completo entendimiento de la voluntad del Señor. Porque tú estás satisfecho con entregar tu vida por lo que es correcto. Estás satisfecho con esperar en Yahweh Bashem Yahushua. Te maten o no. Vivas o mueras. So, había una escritura más que quería compartir. Un momento. Si no, está bien. Está bien, man. El Espíritu la sacará en otra ocasión. Pero lo terminamos aquí. Alright, Filipenses 1:21. Pues para mí, vivir significa vivir para Yahushua, y morir es aún mejor.
Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Yahawashi. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Hamashiach, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, por el bien de los elegidos, es mejor que siga viviendo. Entonces, hermanos y hermanas, si morimos, estaremos con el Señor y estaremos mucho mejor. Si vivimos, podemos glorificarlo, podemos servirle, podemos hacer un labor fructífero para el Señor. Con eso, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Hasta la próxima. Shalom.